Y hoy lo vamos a hacer, vamos a tratar de cumplir todos estos preceptos hablándoles de la situación actual que estamos viviendo. Ya sé que hemos hecho varios programas con esto, pero es que cada día tiene su afán y evidentemente tenemos que analizar las últimas informaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, todo lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz, en ese lugar remoto, si lo miramos desde España del planeta, nos está afectando. Empieza a hacerlo a nuestros bolsillos y encima nuestros políticos parecen querer operar en contra de nuestros intereses. Sí, señores, la espiral de precios ya la tenemos aquí. Estamos pagando más por la gasolina, estamos pagando más por el gas, estamos pagando más ya por la electricidad, estamos empezando a pagar más por prácticamente todo. Esa espiral de precios empieza a subir y lo empieza a hacer de una manera importante, mientras nuestros políticos nos empiezan a dar claves raras, diciendo que lo que habría que hacer sería intervenir los precios para evitar que subieran. Claro, medidas, claro, parece que en el gobierno no hay nadie que recuerde a los ministros que empiezan a proponer medidas como el control de precios, que todas y cada una de las veces que se han establecido controles de precio, lo que ha sucedido es la escasez y por lo tanto precios cada vez mayores que se terminan pagando en el mercado negro. Esto es cómo funciona absolutamente todo, pero en el gobierno parecen decididos a querer hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque culpan de la subida de los precios a los malvados empresarios que lo que quieren es incrementar sus márgenes para seguir teniendo unos beneficios extraordinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada de verdad en esas palabras, nada de verdad en esa explicación. Lo que está sucediendo es que la crisis en Oriente Medio, la guerra en Irán, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las amenazas del régimen de los ayatolás sobre el estrecho de Hormuz y las mercancías que por él circulan, en virtud de las cuales, si a alguno de los barcos que por el estrecho de Hormuz se mueve se le ocurre salir de la zona para abastecer de petróleo, de gas o de los productos necesarios para fabricar fertilizantes a cualquiera de las potencias de Occidente, bueno, pues que el régimen de los ayatolás amenaza con hundir ese barco. Y las imágenes que hoy están empezando a llegarnos a este lado del mundo, a España en concreto, es la imagen de petroleros, de cargueros, de barcos, en definitiva, en ese estrecho ardiendo, barcos en ese estrecho siendo atacados. Se acordarán ustedes, si han seguido puntualmente con ánimo de lucro esta semana, que les hablábamos de que se estaban secando los mercados de seguros, se estaba secando el sector de seguros para los fletes en esa zona. Básicamente los seguros que cubren a los barcos que van circulando por esa zona y que transportan mercancías a otras partes del mundo. Son seguros que ahora mismo no pueden cubrir, no pueden ofrecer coberturas suficientes a estos barcos para que en caso de ser atacados y hundidos se pueda cubrir con los costes que de ello va a derivar. Por lo tanto, muchos de esos barcos permanecen parados y por lo tanto la falta de crudo en circulación está haciendo que suban mucho los precios. La última de las noticias que teníamos en el día de ayer y por la tarde era que se había llegado a un acuerdo para liberar buena parte de las reservas de crudo que existen actualmente y tratar de paliar el problema que tenemos para que el petróleo vuelva a su ser, para que el petróleo no siga escalando en precios. De hecho, hubo quien en unos momentos iniciales, algunos analistas hablaban de que el crudo no superaría los $80 el barril y lo que estamos viendo es un crudo que ha llegado a tocar y a superar los $120 el barril. Ni siquiera, como les digo, este anuncio de que se van a poner a disposición del mercado las reservas de crudo de 400 millones de barriles, uno de los acuerdos más ambiciosos que se recuerdan, ni siquiera esto ha conseguido aplacar la subida del petróleo. Lo único que lo hizo momentáneamente fueron las palabras de Donald Trump diciendo que se iba a terminar el conflicto enseguida, que esto ya le quedaba muy poquito y que esto estaba prácticamente terminado. Bueno, pues da la sensación de que el mercado empieza a descontar que esto no va a ser así y por eso vemos bolsas que caen, petróleo que sube e incertidumbre que aumenta. Y esto nos va a afectar irremediablemente a todos. Además, hay un elemento adicional que tenemos que introducir dentro del debate y que
no solo el gobierno, sino que muchos analistas tampoco quieren ver, y es una situación de partida nefasta para nuestros intereses. Si las tensiones inflacionarias no estuvieran ya al alza antes de que arrancara este conflicto, pues podríamos atribuir toda la espiral de precios que vamos a terminar viendo en los próximos días a la guerra, como se hizo en su momento por la guerra de Ucrania. Pero resulta que ni la guerra de Ucrania fue el catalizador de la subida de precios que vivimos entonces, simplemente fue circunstancialmente algo que empujó los precios más de lo que lo estaban empujando ya las tensiones existentes, y ahora sucede algo parecido. Algunos llevamos apoyándonos en informes, en analistas que nos llevan diciendo mucho tiempo: mucho cuidado con la cantidad de masa monetaria con la que estamos operando. Mucho cuidado con la masa monetaria que se ha ido introduciendo en el mercado de una manera absolutamente irresponsable durante muchos años, cuando salíamos de la crisis financiera. La crisis inflacionista que vivimos en 2022 y 2023, y que acabó con una subida súbita de tipos de interés por encima del 4% en muy pocos meses, ni siquiera esa subida súbita de los tipos de interés logró drenar los euros en el mercado, logró drenar el exceso de masa monetaria que teníamos en el mercado. ¿Qué es lo que sucede? Que como esa masa monetaria ahí continúa, tenemos un problema subyacente enorme. Estamos, digamos, durmiendo, descansando sobre uno de esos colchones de agua de los que se llevaban en los años 70 y 80, y estamos al mismo tiempo con un cuchillo golpeando ese colchón. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en un momento en el que tenemos tensiones inflacionistas propias del momento bélico que vivimos, tenemos estrecheces en el suministro de petróleo a nivel mundial, lo que está haciendo que los precios del petróleo y del gas suban de una manera muy importante. Esto va a afectar a toda la cadena de valor, a toda la cadena de suministro, y va a terminar afectando unos precios que de por sí ya estaban afectados porque nos movemos, descansamos sobre esa balsa enorme de inflación que supone el incremento de la masa monetaria. Si les parece a ustedes difícil de entender esto, hay una manera relativamente fácil de hacérselo entender, y es que cuando hablamos de que la inflación es un fenómeno monetario, cuando decimos que el problema de la inflación no es tanto que haya unos empresarios muy avaros que quieran tener muchos beneficios y que por lo tanto decidan subir los precios, sino que lo que sucede es que por unos efectos monetarios el valor del dinero a disposición de cada uno de nosotros cada vez vale menos, por lo tanto los precios tienen que subir para cubrir esos costes en los que se tiene que incurrir para producir esos bienes y esos servicios. En lugar de ser fruto de la avaricia de los empresarios, en realidad es un fenómeno contable y monetario. Si establecemos como una falacia cierta, digamos un punto de partida cierto, que el dinero en circulación dentro de una economía representa, en definitiva o a fin de cuentas, la riqueza que es capaz de generar esa economía, si esa riqueza se queda estancada, si esa riqueza pues crece a un 2%, pero el incremento del dinero en circulación crece a un 10% o a un 8%, que es lo que ha ido sucediendo en Europa durante los últimos años, lo que estamos haciendo es que cada una de las unidades que entran en circulación representa menos parte de la riqueza que se va creando. Y esto, en definitiva, lo que hace es restarle valor. Por eso siempre se dice, y el profesor Huerta de Soto así lo mantiene dentro de la Escuela Austríaca de la Economía, la inflación es un fenómeno monetario que se basa en el incremento de la masa monetaria. Desde que existe la moneda fiduciaria, desde que se rompió el patrón oro y los bancos centrales pueden imprimir moneda como quieran, pues a medida que imprimes más moneda, esa moneda cada vez vale menos. Solo que no es algo que suceda de una manera instantánea, sino que se va reflejando con el paso del tiempo y dependiendo de algunos catalizadores. Eso es lo que estamos viendo hoy. Lo vamos a explicar con pelos y señales, lo vamos a explicar de una manera llana, sencilla, y lo vamos a hacer con Gustavo Martínez, quizá una de las personas que más tiempo ha dedicado a estudiar esto en los últimos años. Pero también vamos a analizar todas las noticias económicas que tenemos en el día de hoy, que son muchas, y que las vamos a arrancar, como siempre, con el repaso a la portada
portada Libre Mercado. Y vamos ya al repaso a la portada Libre Mercado, como siempre, con Rubén Folguera, que tengo que decir hoy firma una información muy importante, la comentábamos esta mañana con Rosana Laviada en Es la Mañana de Federico, y es que nos cuenta las conclusiones principales del informe que firman la Fundación BBVA y el IBIE sobre pues el accidente de Adamuz y en concreto sobre la financiación para mantenimiento que realmente ha tenido en los últimos años la red ferroviaria española. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un estudio... Desgránanos las claves de estos estudios que nos cuentas en Libre Mercado. Un informe que acaba de ser publicado en el que se hace un análisis de cómo ha evolucionado la inversión pública desde el año 95, registrando que el pico fue en el 2009, antes de la crisis, justo cuando empezaba la crisis, y luego, en este sentido, sobre todo se centran en la inversión pública en infraestructuras y dentro de ella desgranan por partidas. Y se han dado cuenta de que la mayor caída desde el año 2009, es decir, cuando se registran máximos históricos, se ha producido precisamente en el ferrocarril, en estructuras, ferroviarias. Y esta caída roza el 67%, que no es nada banal esta cifra. Y luego es cierto que hay una caída de inversión que supera, que es la de infraestructuras urbanas, pero hay que destacar que esto depende de las entidades locales. Por tanto, la media, pues evidentemente, es un conjunto de datos que no se puede homologar al de la red ferroviaria porque no dependen de la misma entidad o de entidades que están relacionadas entre sí. Porque la clave aquí es que en el propio informe se señala que la caída de inversión en infraestructuras no solo se debe a la falta de inversión o falta de gasto por parte del Estado, sino también de las empresas o entidades que se dedican a ejecutar estos gastos, estas inversiones, y entre ellas, pues además de a Renfe y a Enaire, por ejemplo, cita a Adif. Como les decía, un informe extraordinariamente interesante y que señala uno de los grandes problemas que ya estuvimos apuntando durante mucho tiempo después del terrible accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas. Pero tenemos más informaciones de alcance hoy en Libre Mercado que también se separan de esa actualidad que nos marca el devenir de los acontecimientos en Oriente Medio, también para nuestra economía, pero que tiene mucho que ver con algo intrínseco a España últimamente, que es la inseguridad jurídica. ¿Por qué? Bueno, pues porque Sánchez se alía con Zimbabue para litigar en el Supremo británico y seguir impagando así los laudos que pierde de las renovables. Sí, como explica Diego Sánchez de la Cruz, el último litigio sobre esta cuestión que ha mantenido en Reino Unido España se ha destacado porque, además de que España ha sido una vez más condenada, por tanto nuestra deuda en este aspecto sigue aumentando, también es curioso que nuestro país se ha posicionado del lado de Zimbabue en el sentido de que ha tratado de justificar su posición o de mantener la misma estrategia que este país africano. Que, pues evidentemente esto nos deja en evidencia porque muestra hasta el punto al que hemos llegado. Hemos llegado a tener que litigar del lado de países como Zimbabue. Y el argumento principal que se empleaba y que el Supremo británico ha decidido echar abajo es que, podían decidir este tipo, o sea, su posición estaba justificada, digamos, por la inmunidad estatal que ellos alegan que tienen. Y sin embargo, como digo, la justicia británica no lo considera así. Bueno, pues esa información también de alcance, una información muy necesaria en el día de hoy. Y tenemos más asuntos, porque dentro de todo lo que estamos viviendo resulta que una de las prioridades que tiene el gobierno de Sánchez, y nos lo cuenta Beatriz García hoy, Rubén, es que entre en vigor el famoso euro digital. Y no solo que entre, sino que entre antes de lo previsto. Hemos explicado aquí que ya von der Leyen Lagarde dijo en su momento que iban a comenzar a implementarlo en el 29, veremos si es así, pero Sánchez a finales de febrero mandó una carta a Antonio Costa pidiéndole que esto se adelante al año 2028. Bueno, pero es que además es curioso que el argumento principal de Sánchez es que Europa necesita garantizar su soberanía en los pagos, ¿no? Esto es curioso que usen esta excusa cuando esa soberanía en realidad lo que quiere decir es que los estados, y en concreto el Banco Central Europeo, van a poder controlar de una forma fehaciente las transferencias que se produzcan en la zona euro, concretamente. Pero las transferencias no entre países, no entre fondos, no de dinero público, es que hablamos de transferencias que están barajando que sea desde 30 a 40 euros. Eso es, y además
con limitaciones importantes a los monederos individuales que cada persona podrá tener ligada a su cuenta bancaria. Se hablaba en un principio de una cantidad de 3.000 euros por monedero. Asimismo, también... dinero programable. Es a lo que iba, dinero programable, lo cual es muy, muy peligroso por muchas cuestiones. Y asimismo, en un contexto en el que otros países se han dado cuenta de que en realidad el efectivo tiene una capacidad de hacer frente a crisis bastante mayor que el de este tipo de invenciones. Y, concretamente, los suizos han votado para que su país reconozca en la Constitución el derecho a tener efectivo y que nunca se sustituya completamente por dinero digital, y asimismo Suecia, que ya recomienda ante una crisis como la actual y ante la posibilidad de que haya un conflicto en Europa, un conflicto armado quiero decir, pues que los ciudadanos almacenen cierta cantidad de dinero en sus casas en efectivo. Bueno, lo del dinero programable la verdad que es espectacular, porque ustedes podrán decir o convenir que ahora mismo no se les va a programar con ninguno de estos ejemplos que les voy a poner, pero el problema es que le damos al político la posibilidad de tomar este tipo de decisiones. Un dinero programable, piensen ustedes en el tabaco, ¿no? Está la guerra contra el tabaco, la guerra contra el alcohol. Bueno, pues el dinero, el famoso euro digital, se puede programar de modo y manera que usted, con el dinero que tiene, no pueda comprar ciertas cosas, o que le caduque en un momento determinado. Bueno, pues usted esos 3.000 euros que tiene le caducan dentro de tanto y solo lo puede gastar en no sé qué. Bueno, pues eso es dinero programable, y eso es darle al legislador, al regulador, a aquel que le encanta decidir qué tiene que hacer usted con su vida, decidirlo de manera real apretando a un botón. Pero no solo eso, la programación del dinero, aparte de eso que es muy grave, yo creo que tiene un inconveniente, un riesgo mucho mayor que está de fondo, que no se apunta o no se suele señalar, y es que ese dinero tendría fecha de caducidad. Esto, evidentemente, es el sueño húmedo de los keynesianos y de los socialdemócratas, porque sabemos que ellos apuestan porque la economía se mueve a través del consumo y del gasto. Entonces, esto se cargaría en realidad la estructura de ahorro de la ciudadanía y de las empresas también, y lo que haría sería incentivar que la gente gaste, evidentemente, antes de que ese dinero caduque. Y por tanto, como digo, esto llevaría a que el legislador, en este caso europeo, tratase de mover la economía no solo, pues como sabemos, emitiendo dinero y demás, sino también poniendo fecha de caducidad al dinero que usamos. Sin duda alguna. Vamos con la última de las informaciones que vamos a destacar hoy en la portada de Libre Mercado, y que tiene que ver con los conductores ante la subida de la gasolina. Voy a echar menos para que Sánchez recaude menos impuestos. ¿Qué es esto? Es un reportaje que nos brindan Lucía Fernández y Antonio Jiménez, en el que han preguntado a varias personas por la calle al respecto de la política del gobierno ahora mismo en cuestión energética, ¿no? Y de carburantes, que, como sabemos, por ahora ha decidido no bajar los impuestos, no bajar el IVA, para que la gente pueda pues repostar o hacer uso de la electricidad de una forma algo más barata. Bueno, pues uno de los entrevistados dice eso, dice que va a echar menos gasolina precisamente para evitar que Sánchez pueda, o el gobierno, mejor dicho, pueda lucrarse de este modo. Y es interesante escuchar sobre todo pues la posición de la calle, ¿no? Que evidentemente pide que el gobierno les rebaje los impuestos para, como digo, aliviar esa carga que ahora mismo tienen que hacer frente. Ay, madre, ninguno pide, no, que nos den una paguita y así nos tienen que cobrar más impuestos, mientras ya estamos pagando muchos impuestos cada vez que llenamos el depósito de la gasolina. Cerca de la mitad de lo que ustedes pagan cada vez que llenan el depósito va directamente a Hacienda. Cerca de la mitad de lo que ustedes pagan cada vez que pagan el recibo de la luz va para Hacienda. Lo digo para que cuando veamos en estos días cómo nos suben ambos recibos, recuerden ustedes que la mitad de lo que están pagando va para Hacienda, que podría, si quisiera, decidir que ese incremento, el porcentaje de incremento de subida de precios que estamos teniendo, vaya en reducción del impuesto, y de esa manera ustedes no tengan que pagar más. Es verdad que el Estado no recaudaría un exceso en este caso, no tendría un extra de recaudación, tendría la misma que tenía antes, pero usted no vería ese incremento en la factura de su depósito de gasolina o en la factura del recibo de la luz. Pero da la sensación de que el gobierno no está por esa labor. Vamos a repasar el resto de noticias económicas del día enseguida, igual, con Rubén Folguera. Bateríasadomicilio.es, un consejo que les tengo que dar antes de irnos a las noticias económicas del día. Instalan tu batería estés donde estés, en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. Llama al 685-750250, repito, 685-750250.
0250 y te dan presupuesto de tu batería. Te envían un coche taller, estés donde estés, y realizan el diagnóstico de tu batería y alternador, y en caso de necesario cambian tu batería de tu coche o de tu moto en solo unos minutos. Cuentan con todas las referencias del mercado, por lo que pueden instalar la batería que tu coche necesita, no una parecida. Además, tienen disponible este mismo servicio para baterías de moto, camión, carritos de golf, barcos o baterías solares. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta. Recuerden, bateríasadomicilio.es. Y otro de los consejos que tenemos que darles, sobre todo si quieren ustedes invertir y hacerlo en renta fija, pues tienen una alternativa muy buena con el crowdlending inmobiliario que practica Cibislend. Ya saben, Cibislend es esta plataforma que pone en contacto a promotores inmobiliarios que quieren realizar alguna fase de su proyecto inmobiliario con inversores como usted que pueden ganar una buena rentabilidad. Al ponernos de acuerdo al promotor inmobiliario y a los inversores, nos ofrecen rentabilidades de doble dígito, atención, entre un 10 y un 12% anualizado en plazos de entre 12, 15, 16 meses, con garantía hipotecaria operando por detrás. Esto de la garantía hipotecaria no quiere decir que su inversión esté garantizada, sino que lo que está garantizado es que si impaga el promotor inmobiliario, operará esa garantía hipotecaria por detrás. Como les digo, una manera de obtener rentabilidad por nuestro dinero de una manera sencilla y además muy bonita, porque pueden ustedes ver las promociones en las que van a invertir. Entren en www.cibislend.com y ahí van a tener toda la información. Repaso a las noticias económicas del día con Rubén Folguera. Empezamos por Estados Unidos, que va a liberar 172 millones de barriles de petróleo. Y lo hace como parte del acuerdo anunciado por la Agencia Internacional de la Energía para hacer lo propio con 400 millones de barriles a fin de compensar la escalada de precios de petróleo y del combustible ante la drástica caída del tráfico en el estrecho de Hormuz derivada de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de este en Oriente Próximo. Así lo ha anunciado el secretario de Energía, Chris Wright, en un comunicado difundido por la cartera en el que ha precisado que el proceso tardará aproximadamente 120 días en completarse. Bueno, vamos a ver qué efecto tiene, pero de momento en el petróleo, como les contábamos, no está teniendo mucho efecto porque sigue subiendo. Lo hace un 5% y ya roza los $100. Efectivamente. No obstante, en la noche de este miércoles el Brent volvió a perforar momentáneamente la barrera de los $100. Por su parte, el barril de crudo West Texas subía casi un 5% también hasta los $91,50. La decisión de la Agencia Internacional de la Energía, que comentábamos anteriormente, es de liberar, como digo, 400 millones de barriles. Sin embargo, como vemos, aún no ha tenido un gran impacto en los precios del petróleo. Y mientras sube el petróleo, que sube evidentemente y de manera inmediata los carburantes que utilizamos, derivados del petróleo, para podernos mover en coche. El diésel se dispara un 14%, la gasolina casi un 8%, solo en la segunda semana del conflicto. Si miramos desde antes del conflicto, estas subidas son todavía mayores. Eso es, habría que retroceder hasta marzo de 2022, en plena guerra de Ucrania, tras la invasión por parte de Rusia, para encontrar una subida de estas características en los precios de ambos carburantes. En concreto, el precio medio del litro de diésel y de gasolina se sitúa en torno a los 1,6 euros. Con este nuevo repunte, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de más de 90 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito de esas características actualmente supone un desembolso de 88 euros. Y Bruselas lleva a España a los tribunales por no eximir del IVA a los autónomos. Como hemos informado en Libre Mercado, España es el único país de la Unión Europea que no aplica la exención del IVA para los autónomos, que debería ser aplicable desde el 1 de enero del año pasado. Así, el Ejecutivo Comunitario solicitará la imposición de sanciones económicas al considerar que el gobierno de Sánchez no ha adoptado las medidas necesarias dentro del plazo fijado por la normativa europea. En este contexto, las organizaciones de autónomos, ATA y UPTA, han valorado positivamente la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y mientras, ¿qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo nuestros políticos? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Lo que están haciendo es buscar las cosquillas a los empresarios, a todos aquellos que en España tienen intención de generar ingresos, todos aquellos que tienen ánimo de lucro, todos aquellos que quieren desarrollar una actividad, generar puestos de trabajo y generar riqueza. Globo anuncia un ERE para 750 repartidores y reducirá su actividad en más de 60
ciudades. Globo anunció este miércoles el inicio de un periodo de consultas para un ERE que afectará previsiblemente a un máximo de 750 repartidores en España. Además, reducirá su servicio de reparto en 63 localidades de diferentes provincias del país para evitar su cierre, dicen. Según ha confirmado la compañía en un comunicado, se trata de una decisión difícil, pero la achacan al ineficiente sistema de reparto actual. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha atacado de nuevo a la empresa en televisión española, asegurando que la compañía ejerce un chantaje contra el ministerio. Si cree Globo que nos va a chantajear al Ministerio de Trabajo, el mensaje es clarísimo. Y en todas las medidas que podamos tomar en este ERE, desde luego no tengan la menor duda de que vamos a actuar con claridad. Porque este chantaje de que como los tuve que laboralizar y los tengo que despedir es impresentable en una democracia, en una gran multinacional. Lo que es impresentable en una democracia es tener una ministra como usted, que se dedica a enfrentarse a las empresas, a las compañías que traen innovación, que traen soluciones a problemas que teníamos, que dinamizan sectores y que ofrecen alternativas de empleo a diferentes personas con diferentes perfiles. Usted obliga a una empresa cuya estructura de costes es muy sensible a cambios importantes a de repente tener que meter en nómina a los cientos de riders o los miles de riders que antiguamente eran autónomos. Obliga a hacer esto y obliga además a establecer horarios, con lo cual hay que pagar más porque hay que pagar cotizaciones sociales e impuestos, el rider recibe menos y además el rider no puede operar a las horas a las que mejor le conviene porque tiene que adaptarse a los horarios. Perjudica absolutamente a todo el mundo, no beneficia a nadie más que a Hacienda, evidentemente, pero solo momentáneamente, porque ¿qué ha conseguido? Bueno, pues que muchas empresas de delivery ya se marcharon de España y Globo, que se quedó, tengan que empezar a hacer EREs. Dice que de momento 60 ciudades y 750 personas, pero no descarta que esto vaya creciendo. El chantaje es el que usted, Yolanda Díaz, ha puesto encima de la mesa a las empresas. Es el que usted, Yolanda Díaz, pone todos los días encima de la mesa a los trabajadores españoles que tienen que conformarse con trabajos precarios, con trabajos mal pagados y que ha convertido a la clase media española en clase baja, en clase al borde de la pobreza, en clase que tiene que vivir con lo mínimo que se despacha. Y encima usted se vanagloria de que cada vez más españoles se encuentran en esa situación. Globo era una fantástica alternativa para muchas de esas personas que tienen una situación de dificultad y que, trabajando unas horas de repartidor como autónomos, sacaban un sobresueldo lo suficientemente importante como para poder llegar a fin de mes, abordar la compra de una vivienda, pagar el colegio de los hijos o el comedor de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted, con esto de laboralizar obligatoriamente a todos los riders, con esa famosa ley rider, lo que ha hecho ha sido privarle a esta gente de esa posibilidad. Aquí el chantaje es el que usted tiene con las fuerzas laborales de este país, el chantaje que usted tiene con las empresas de este país. Ya está bien de aguantar tanta... En fin, no lo voy a decir. Porque Yolanda Díaz es la protagonista de nuestro siguiente titular y es que está avanzando que el gobierno va a prohibir los despidos por causas energéticas tras el alza del petróleo. En esta misma entrevista, Yolanda Díaz también ha esbozado algunas de las medidas que el gobierno presentará al próximo Consejo de Ministros para afrontar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio. Así, ha explicado que se tomarán medidas, como dice, probablemente la prohibición de despedir por causas energéticas, algo que, según la ministra, ya se ha hecho en anteriores crisis. De hecho, Díaz ha asegurado también que su prioridad es controlar ahora mismo el precio de la energía, que no se despida a nadie y congelar el precio del alquiler y paralizar los desahucios. Venga, intervenir directamente en la economía. Diga usted qué empresas se tienen que abrir y qué empresas tienen que cerrar, a cuánto tienen que vender los supermercados. Dígalo absolutamente todo y convierta esto en la Unión Soviética, convierta esto en Venezuela, convierta esto en Argentina. Y húndanos en la pobreza, que parece que es lo único que quiere hacer Yolanda Díaz. Nos vamos a la tertulia. 12 y 38 minutos, me he ido yo y Yolanda Díaz me ha sacado de mis casillas. 12 y 38 minutos de la tarde, 11 y 38 en Canarias. Estamos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos en tiempo de tertulia ya con Gustavo Martínez.
asesor financiero, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, amigo de este programa. ¿Cómo estás? Y amigo tuyo. Oye, sí, también, evidentemente. Eso es lo primero, si no, no estarías aquí. 100%. Gustavo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, por supuesto, Rubén Bueno, Folguera seguimos, sigue con igual nosotros, también amigo, ¿eh? Sí, sí. Amigo en todos los sentidos. Tú todavía no eres profesor de la UFM, Todavía no. pero pronto serás profesor, Bueno, si Dios quiere. Veremos, ojalá. Hombre, eso Será sí, un placer. seguro. Y un honor. seguro. Por conocimientos está dotado, eso desde luego. Bueno, tú sabes por qué lo fichamos, ¿no? Sí. Le dije, yo quiero a alguien que sepa muchísima más economía que yo. Y aquí está. ¿Digo? Muy bien. Sigamos buscando. No, hombre, no. Lo que sí que tenemos que buscar es explicaciones, no de lo que está pasando, sino explicar a todos nuestros oyentes qué está pasando y por qué nos están queriendo engañar. Gustavo, estaba yo diciendo... empiezan a subir los precios, bueno, ya lo estaban haciendo, pero lo están haciendo con mayor intensidad. El estrecho de Hormuz está metiendo muchísima presión sobre los productos energéticos, que están empezando a hacer que suba de una manera súbita gasolina, gas, electricidad y luego el largo, etcétera, que lleva toda la cadena de valor y que terminará repercutiendo en los precios de absolutamente todo, y más cuando nos movemos. Ponía yo el símil de que estábamos descansando sobre una de esas camas de agua que se llevaban en los 70, los 80, ¿te acuerdas? Estas que salían en las películas, el cadáver flotando en la bañera de agua. Bueno, pues estamos en esa bañera llena de inflación, perdón, en esa cama llena de inflación, pero con un cuchillo y dándole machetazos a la bolsa de agua, ¿no? Bueno, yo creo, Luis, que la radiografía es perfecta, ¿no? La que has hecho, y el diagnóstico también es claro, ¿no? A ver, lo que es preocupante es que la inflación ya era persistente, pegajosa, y todos veníamos diciéndolo, estamos en un superciclo de commodities que se da precisamente en escenarios en los cuales la inflación está a punto de dispararse. Y lo que veíamos claramente es que los metales ya habían anticipado este escenario, y lo que temíamos muchos es que el sector energético, que iba muy rezagado, se pudiera incorporar a esta superciclo de la inflación que vamos a, por desgracia, padecer todos, ¿no? Claro, el margen de seguridad era muy pequeño. Cuando tienes una inflación ya de por sí muy alta, que la acumulada es de más de un 25% desde el año 2020, con un sector energético todavía rezagado y con precios muy bajos, entonces no tienes margen de seguridad. No puedes prácticamente actuar, porque en el momento en el que el precio del petróleo se dispare, que es algo que a Estados Unidos le preocupa mucho y a Donald Trump también, pues entonces ya se te ha ido de madre otra vez, y otra vez estamos en el año 2022, donde la Reserva Federal tiene que subir los tipos al 5,5%, y aquella vez te aguantó, pero esta vez a lo mejor ya no te aguanta, porque hemos tenido datos de desempleo estadounidense cada vez peores, y obviamente, claro, el político va a tratar de cubrirse frente a ese escenario, ¿no? Correcto. Tratan de cubrirse frente a ese escenario en un momento en el que la deuda ahoga a muchos estados. España, en concreto, ha incrementado su deuda pública en más de $500 millón de euros desde que gobierna Sánchez. No sé si Rotellar había fijado la última cifra en 700.000 Algo millones. así, más o menos. Más o menos yo creo que pasaba de 1,1 a 1,7, es decir, sí, por encima de los 500.000 millones seguro. O sea, $500 millón, más de $500 millón con B de euros de deuda pública desde que Sánchez gobierna, que como ha tenido, digamos, la argucia contable de que el PIB está creciendo más por el gasto público y la inflación, lo que está apareciendo es que reduce la deuda, cuando lo que está haciendo es incrementarla año a año. Pero claro, una deuda pública creciente cuyo servicio ya está costándonos más de 3 puntos del PIB, que mejor que venga la inflación. Aparte, con la inflación, oye, si se paga más caro el pan, el IVA del pan me va a repercutir más. Si se paga más cara la gasolina, como la mitad de lo que me pagan es impuestos, pues más voy a cobrar. Es decir, parece que es el escenario querido, buscado y deseado por este gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que no hay otra opción. O sea, realmente, fíjate que 1,7 billones, pero si contamos los pasivos de las administraciones públicas, nos vamos por encima de los 2 billones ya de euros. Luego, para mí siempre ha sido muy tramposo cruzar la inflación con el PIB, por lo que tú acabas de decir, porque el componente del PIB desagregado incluye el gasto público, que a su vez es déficit, que a su vez es inflación. Y que a su vez es deuda pública. Que a su vez es deuda pública, correcto. Entonces, nosotros los economistas, cuando hacemos value investing y miramos las empresas, nos gusta cruzar la deuda contra ratios que son mucho más específicos y más eficientes, como por ejemplo EBITDA, cuando la cruzas contra la deuda, es decir, las ventas contra la deuda, etcétera. En cambio, aquí el PIB pues es muy fácil de disfrazarlo, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que yo veo es un problema
muy grave que ya estaba instalado en el mercado de inflación a largo plazo y sobre todo, peor aún, de estanflación. Porque claro, si a la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo, y más allá de la pérdida del poder adquisitivo, el error o el fallo de la unidad de cuenta como numerario, le añadimos un decrecimiento propio de los estados en términos de PIB, entonces apaga y vámonos. Se da la tormenta perfecta, que es lo peor que le puede pasar a una economía, la estanflación. Y esto es lo que tú ves para España. Si tuvieras una bola de cristal, ¿qué te estaría diciendo? Que estoy viendo esta estanflación ya, clarísimo. Bueno, yo creo que la bola de cristal ya no me hace falta. Hay estanflación en España, seguro, 100%. Lo que la bola de cristal me dice es que las cosas se van a poner todavía mucho peor, porque fíjate lo que estamos viendo ahora en las redes sociales. Mercadona, o sea, ataques a los empresarios otra vez. Sí. Precios. Ahora estábamos contando, ¿no? Sí. Globo, después de que saliera la ley Rider, de que fuera de las pocas que decidiera quedarse en España y no marcharse después de la ley Rider, decide quedarse. Ahora anuncia un ERE porque no puede mantener unas plantillas como las que tiene que mantener de Riders dentro, con los costes laborales que eso supone en algunas localidades donde no es rentable, y dice, pues chico, es lo cierro, mismo que ha pasado con la vivienda. Pero Yolanda Díaz, el gobierno lo que ha hecho ha sido atacar. No me van a chantajear estas empresas. Están subiendo los precios. Son los empresarios los malos. Pero eso ya sabes que es el discurso para un tonto, Luis. No, ojo, es un discurso para un tonto, pero esta gente mueve votos. Sí, claro, y que siguen mueve en votos. el gobierno por Claro, esos votos. Pero por eso la democracia es una falacia, porque esta gente mueve votos, ¿no? Bueno, al final yo creo que el escenario es muy claro, ¿no? Lo peor está por llegar. Y soy una persona optimista, Luis, pero lo peor está por llegar. Pues explícame eso, optimista y lo peor está por llegar. Porque la deuda solamente se puede refinanciar de una manera, generando más inflación. No hay otra manera de pagar esta deuda, sobre todo cuando los estados van hacia una dirección que es clarísima que van en dirección contraria. Es decir, más intervencionismo, más deuda y más ataque a la libertad, lo único que puede provocar es todavía mayor inflación, que es lo que vemos. O sea, es decir, el socialismo trae el problema y el socialismo agrava el problema con la solución. Y eso, al final, Luis, pues tiene un final muy poco agradable. Lo hemos visto en Argentina, ¿no? Quizás el efecto de Europa ralentice un poco más este escenario, pero yo creo que nos vamos a ir a inflaciones que en términos reales, es decir, inflaciones reales, no las que te cuenta el Estado, la inflación del café y del bollo a 7, 8 euros de desayuno, la inflación del joven que no puede largarse de casa hasta con 50 años conviviendo en una casa con otros 5 desgraciados más, ¿no?, que no tienen poder adquisitivo. Esa inflación es la real, la que tiene que tener en cuenta uno. Y esa inflación solamente se cura tomando medidas que son todo lo contrario de lo que se están tomando ahora. Son medidas a favor del libre mercado. La solución a la situación que tenemos ahora, grosso modo, una solución, digamos, real y para solucionarlo a largo plazo, partiría, entiendo yo, por lo que estás diciendo, de una reducción drástica del gasto público. Esa reducción drástica del gasto público tendría que venir acompañada de una subida muy importante de los tipos de interés, es decir, provocar las quiebras evidentes de aquellas empresas que están viviendo por encima de sus posibilidades, también de las familias que viven por encima de sus posibilidades. Esto genera dolor. Esto genera dolor, quiebras de empresas, paro y del Estado. Y un problema muy serio en el Estado. Claro. Pero esto, digamos, purgaría las ineficiencias y prepararía la economía para volver a crecer. Exactamente. Pero yo no veo es que el problema es que no veo ni a este ni al otro. Por eso yo te digo que soy optimista, pero que la realidad hay que dibujarla tal y como es, ¿no? Es imposible. Porque la otra receta, la otra alternativa a esto es lo que decías, ¿no? La única manera... ¿A quién favorece la inflación? Rubén, pregunta examen. A los gobiernos, evidentemente. Claro. La inflación... al que debe dinero. Al que debe dinero. Exactamente. Y si lo que tenemos entre manos es un problema muy serio de deuda pública, la inflación favorece... Pues claro, y en botella. A los que están debiendo mucho dinero de deuda pública. ¿Por qué favorece la inflación a los que deben dinero? Porque el dinero que deben cada vez vale menos. Claro. Y por lo tanto, tu carga de deuda, tu pasivo, vale cada vez menos. El problema es que esa deuda se paga con impuestos, con lo cual el gobierno tiene que empobrecernos por vía de la inflación y empobrecernos por la vía del incremento de fiscalidad. Con lo cual estamos empezando a entrar en un callejón sin salida cuyo único resultado es una población cada vez más pobre. ¿Y esto hasta cuándo es sostenible?
Bueno, sí, lo hemos visto. ¿Hasta cuando sostenido? Hasta que 2 de cada 2 seres humanos, de cada 2 ciudadanos, uno es pobre, como pasó en Argentina. Hasta que la inflación se te va por encima de los 2 dígitos hasta los 3 dígitos. Y cuando ya la mentira no la puede sostener más porque la gente se está muriendo de hambre, entonces llega un gobierno que es, o mejor dicho, una población que es inminentemente o inherentemente socialista y te pone en el gobierno al tío más anarcocapitalista de la historia. ¿Por qué? Porque no puede más, porque se ha descubierto la trampa, ¿no? Luego lo que perdure la memoria del ciudadano es lo que aguanta que ese gobierno siga para adelante, ¿no? Pero yo creo que en Europa la dirección es muy clara. Estamos viendo cómo los dirigentes europeos están reculando. Hemos visto el otro día a von der Leyen reculando con el tema de la energía nuclear. Ahora hemos visto a Alemania endeudándose más para financiar un gasto público que recuerda un poco a la República de Neymar, ¿no? Cuando ellos dijeron, claro, que ellos dijeron que nunca más volverían a hacer eso y ahora otra vez quieren volver a emitir inflación para financiar gasto militar. Bueno, todo está claro, ¿no? Y teniendo en cuenta además que esa ratio de deuda sobre PIB, que el gobierno dice que se está reduciendo, en realidad, sumado todas las obligaciones que tiene el Estado español ahora mismo, ya roza el 500 o el 600% del PIB en realidad. Y eso sigue incrementándose. ¿Por qué? Porque a todo ello hay que añadirle también todo el gasto comprometido que tiene el gobierno de aquí a X tiempo, por ejemplo, en pensiones y etcétera. Pero explícalo, porque muchas veces decimos, no, la inflación real es tal. Y entonces pues habrá muchos que digan, bueno, porque tú lo digas, ¿no? Pero aquí estás diciendo, las obligaciones reales del Estado superan el 500% del PIB. Cuenta todo y por qué decimos esto. Bueno, porque al final los estados, y en este caso el gobierno español, tiene comprometidos unos pagos determinados. Tienen que hacer cada año frente al pago en pensiones, a la inversión en educación, sanidad, etcétera. Sumado, evidentemente, a los intereses de deuda, que como vimos, España está entre los que más tiene y entre los que más acumula, evidentemente, dentro de la OCDE. Lo ha dicho la OCDE en la semana pasada. Pues todo ese sumatorio, dividido entre el Producto Interior Bruto, sale una ratio del 500% o 600% en algunos casos. En fin, eso es de ver mucho más de lo que uno ingresa. Y eso que llevamos años registrando récords de recaudación. El panorama es desolador, Luis. Pero, joder, por eso tenemos las commodities volando. O sea, es que las commodities, es como decía Howell, es exceso de oferta monetaria chocando contra inelasticidad de la oferta. Y eso cuando se produce, cuando la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos empieza a ser notoriamente elevada. Y eso va por ciclos, es decir, desde el año 2008-2009 que hemos estado en ciclos de expansión monetaria, que no es otra cosa que echarle gasolina al Estado, porque es eso, porque si existe un Estado tiene que haber incrementos consistentes de la oferta monetaria, porque tienes que engañar a una parte de la población muy importante y tienes que parasitar, esa parte de la población debe parasitar de la otra, ¿no? Entonces, como tienes que echarle gasolina al Estado, que es incrementos consistentes de la oferta monetaria, cuando ya avanza el ciclo, pues las commodities empiezan a tirar, que es el superciclo de materias primas, que es el escudo que tiene el sistema. Es cuando te agarras a cosas de verdad, a las cosas que he puesto. Exactamente, a cosas que son inelásticamente irreproducibles, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio, acordándome de ti, tengo que decirlo todos los días, que es monitorizar un poco hacia dónde va el precio del oro. Porque claro, cuando evidentemente no está ya la crisis, inflación, estamos en un momento complicado, hay mucha incertidumbre en el mercado, hay mucha incertidumbre sobre el futuro en general. Y dices, bueno, pues el oro estará subiendo, ¿no? Porque es un momento en el que el oro sube. Pero como al mismo tiempo el dólar se ha fortalecido como moneda de reserva mundial, resulta que el oro está fluctuando. Algunos días sube un poco, otros días baja otro poco, sigue en el entorno de los 5.200. Está tomando oxígeno. No, pero está en el entorno de los 5.200 como si fuera poco, ¿eh? Decimos como, ni no pasa nada. El triple de hace 3 años. O sea, sí, no, pero 5.200... y sube o baja, pero sí es cierto que se mantiene como un valor refugio muy importante. Ha consolidado por encima de niveles que ni Dios podía haber descontado hace 3 años. Te lo cuentan y te dicen, tío, tú te has comido algo, ¿no? O sea, no me creo que lo que me estás diciendo. Pero bueno, el oro es un termómetro de cuál es digamos, la mala organización del sistema, ¿no?
Me gusta mucho cuando explicas esto de que estamos en un superciclo de materias primas. Pero ¿qué significa? ¿Qué entraña? ¿Por qué sostienes que lo que estamos viviendo es un superciclo de materias primas? Que entiendo que es un momento en el que las materias primas vuelan y van a seguir volando. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de metales, de oro, de plata, de también de productos alimenticios. Sí. Es que hasta cotiza el zumo de naranja. Pero fíjate que las materias primas, casi todas, alguna de ellas, bueno, exceptuando algunas exóticas, han sido dinero. Es decir, el oro ha sido dinero, la plata ha sido dinero, el platino ha sido dinero, el azúcar, el salario, de hecho se llama la sal, en fin, muchas de ellas han sido dinero. Es decir, son sustitutos monetarios. Históricamente han sido sustitutos monetarios. ¿Por qué? Porque de entre cómo se encuentra el sistema o el Estado, pues tenemos el gaseoso, no puede ser dinero. El líquido, el agua no puede ser dinero, ¿no? Tienes que irte al sólido. Y dentro del sólido, del mundo del sólido, pues las materias primas son las que mejor propiedades tienen para haber ejercido la función de intercambio generalmente aceptado, depósito valor, etc. ¿Qué pasa? Que cuando falla la moneda fiat, los sustitutos monetarios emergen por una cuestión de sustitución y además por una cuestión de lo que he dicho antes y que decía Howell, oferta monetaria chocando contra activos que son más difícilmente reproducibles, ¿no? Frente a aquel que te pregunte, Gustavo, si lo que estamos sufriendo es consecuencia de unas malas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Israel y los regímenes autoritarios de Oriente Medio, o aquellos que te digan estamos ante una crisis provocada por la irresponsabilidad ejercida durante años por parte de los mandatarios políticos, ¿por qué razón te inclinas más? Bueno, yo creo que las dos, cogería un poco de cada una, ¿no? A ver, el tema del conflicto de Hormuz yo lo achaco más a una cuestión de partida o de status quo mundial que se está librando ahora, una batalla clarísima entre China y Estados Unidos, y Estados Unidos está haciendo, en mi opinión, lo que tiene que hacer, al margen de que te guste más Donald Trump o no, pero creo que si quiere perpetuar el imperio americano tiene que mover piezas que son claves ahora y las está moviendo, pero tienen un coste político elevado porque el tema de Irán le puede salir mal también, o sea, es decir, están incurriendo en costes de oportunidad clarísimos, pero todo esto empieza cuando también Estados Unidos le quita a Venezuela, hace esa intervención quirúrgica que no es otra cosa que tratar de quitar el papel que tiene Venezuela con China en Latinoamérica, ¿no? Y poder controlar eso, y ahora se van a esta zona de aquí que también obviamente están presionados por Israel, pero tiene un problema a Estados Unidos, y es que el mercado siempre va por delante y el mercado te pone en tu sitio cuando tienes un barril de petróleo por encima de $100. Estados Unidos no se puede permitir un barril de petróleo por encima de $100, paradójicamente siendo ellos productores de petróleo que se pueden autoabastecer perfectamente, y de gas también, no tienen el problema ese, pero tienen el problema de que si la inflación se le dispara, entonces adiós a generarla yo y exportarla como quiere hacer Donald Trump, que es lo que han hecho durante los últimos 5 años, ¿no? Es cierto que Donald Trump, los movimientos que ha hecho y que sabemos que ha ido haciendo, tienen que ver con la posibilidad de que su propia Reserva Federal sea la que decida el tipo de interés y la que decida el nivel de apertura de esa máquina de hacer billetes, para bien o para mal. Pero claro, ahora lo que le está viniendo es un shock externo también provocado por la propia intervención, que yo pensé, fíjate, Gustavo, que precisamente por la inflación que iba a traer detrás era algo que le venía bien también a Donald Trump. Fortalece el dólar por un lado y por otro lado genera inflación, que para la deuda de Estados Unidos siempre es bueno, ¿no? Sí, pero fíjate que Estados Unidos, Donald Trump lleva haciendo políticas dovish o pro rebajar tipos de interés un montón de tiempo. Entonces ahora si se le escapa la inflación por el único lado por el que no se le había escapado, que es por el lado de la energía, entonces ya no va a poder rebajar los tipos de interés. Y no rebajar los tipos de interés con un... Bueno, al contrario, lo que estaban intentando era levantar los tipos. Era que él quería bajarlos quería bajar más. Sí, o sea, él ha dicho claramente, ¿no? De hecho, perdóname, me he liado yo. Claro, lo que quería hacer era bajarlos. Claro, entonces ahí está. Por eso te digo que el mercado va un poco por delante, porque está diciéndole el mercado a Donald Trump, ojo, que el petróleo por encima de $100 es una clara beta para la inflación, es decir, estás atado de pies y manos. De hecho, el otro día cuando se disparó por encima de 120, rápidamente salió a la palestra diciendo que la guerra se había terminado, que se iba a acabar pronto y tal, para rebajar ese precio, ¿eh? O sea, ahí tiene un problema Donald Trump. Yo, para mí, que los iraníes están actuando estratégicamente de manera inteligente, tensionando todo lo que puedan el petróleo en esa zona, ¿no? Bueno, de hecho, una de las noticias de hoy es que van a liberar dentro de ese acuerdo de 400 millones 170 de reservas, ¿no?
Sí, pero que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, que por allí transitan 20 millones de barriles diarios, que es el 20% de la producción mundial, 5 o 6, o sea, eso es un impacto ridículo. La cuestión es que no puedes tener un barril de petróleo por encima de 80 a largo plazo ni de coña, porque el daño estructural es fortísimo. Luego, todo eso, en medido al impacto que puede producir en la economía mundial, es bestial. Volvamos a España. Tenemos el índice español en máximos, aunque ha corregido un poco estos días, no está en los 18.000 de hace unos días, pero bueno, 17.000 y pico, que es una muy buena cifra, sobre todo para como estábamos hace solo un año, un par de años. El mercado americano es verdad que ha corregido algo, que lleva un par de años sin mucha rentabilidad, pero sigue cotizando en unos múltiplos muy altos. Europa sigue cotizando en unos múltiplos muy altos, pero si nos fijamos en el caso español, el hecho de que el mercado esté muy arriba no está reflejando una situación real del bolsillo de los españoles, que va cada vez a menos. En 30 segundos, ¿cuál es el resumen de lo que se nos viene encima a los españoles? En 30 segundos te diría que preocupación y pobreza. Preocupación y pobreza. Pues con esto nos vamos a quedar, Gustavo. Muchas gracias, como siempre, por poder contar con tu análisis. Te espero otra vez. Pero la próxima vez vente y echamos una hora entera. Y me traigo americana. Te traes la americana, eso es. Rubén, muchas gracias también a ti. A ustedes, señores oyentes, les pido que no desconecten, escuchen las noticias de la una. Vamos a ir a los servicios informativos de radio y regresamos con la apertura de la bolsa y hoy una tesis de inversión muy interesante. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos con ánimo de lucro, seguimos en directo y lo hacemos ahora abriendo, como todos los días, página de mercados. Página de mercados que pasa por mirar la fotografía fija que nos deja el IBEX 35 hasta ahora. Un 0,65% abajo está cayendo el IBEX 35, cotizan 17.238 puntos, modera la caída con la que arrancaba la jornada, superior al 1%. En este momento las compañías que más suben dentro de nuestro principal indicador son Repsol, un 1,24%, impulsada precisamente por esos precios del petróleo. Tenemos a Endesa subiendo un 0,91% y Colonial un 0,58%. Entre las compañías que más bajan hasta ahora, Celnex un 2,84% abajo, BBVA un 3,16% y Banco Sabadell un 2,46%. También tenemos que echar un vistazo al petróleo, que continúa en el entorno de los $100 el barril, con subidas importantes y están condicionando todas las demás cotizaciones. Pero hoy tenemos una noticia que darles. Ya estuvo hace unos días aquí Ignacio Ozcariz, el CEO de Kiwi, para hablarnos del nacimiento de un modelo de inversión basado en los kilovatios. Sí, señores, pueden ustedes comprar kilovatios hora, que es la unidad de medida, y lo pueden hacer a través de esa cadena de bloques, el blockchain, a través de tokens que se llaman kiwis. Y podemos hablar con Ignacio Ozcariz porque ya se pueden comprar esos kiwis desde el martes. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Fernando. Campanada, la campanada de hoy va para Kiwi. Así es, así es. Y aquí tienes en tu programa la primicia de la campanada. A comprar, señores, que el mundo se va a acabar. Bueno, cierto, es uno de los reclamos que tenéis, porque recuérdanos, Ignacio, en qué consiste Kiwi y por qué consideráis que tiene un atractivo especial precisamente en esta situación en la que nos encontramos. Bueno, la realidad es que nosotros lo que hemos hecho es, por primera vez, casi te diría yo, en el mundo, titulizar la electricidad. Y titulizar en este caso es que ya no solamente es posible consumir electricidad, que es lo que tenemos todos lógicamente ahora, sino tenerlo en la cartera, es decir, la cartera de inversiones, bien entendido. Y ahí es donde, en estos momentos de incertidumbre energética, pues tener, en vez de tener dinero en el banco, tener energía en una cartera en blockchain, pues puede ser una solución bastante interesante. Vamos a recordarle a nuestros oyentes de qué manera se pueden hacer con un kiwi. Se pueden hacer con un kilovatio, bueno, con uno no, con varios kilovatios tokenizados.
Sí, porque la unidad, en este caso el kilovatio hora, correspondería siempre a 0,25 céntimos, es decir, de euro. Por 1 euro se pueden comprar 4 kilovatios hora o 4 kiwis. Correcto. Y kiwi que ahora mismo se pueden comprar en la plataforma KiwiTalk, y la deletreo KIWIHTOK.com. Y en esta plataforma es donde, con una inversión que puede ser mínima de 25 euros, que correspondería a 100 kilovatios hora, pues en estos momentos y para los primeros, en este caso 100 millones de kiwis, 5 millones de euros, pues estamos hablando básicamente de una rentabilidad que puede ser, bueno, brutal, en el sentido de que son 5,5% para este primer trimestre. Lo cual, como seguridad, tenemos las plantas fotovoltaicas y las baterías, que son lo que sustenta esta posibilidad, como hablábamos el otro día, de dar esta rentabilidad inicial. Eso sí, esto nada más va a durar para los primeros, he dicho 100 millones, 20 millones de kiwis, correspondientes a 5 millones de euros, de toda nuestra emisión, que sería finalmente 150 millones. Y bueno, pues una oportunidad que espero los oyentes no la pierdan. Pues ahí queda ese anuncio, esa campanada que hemos dado con vosotros. Ignacio, te agradezco mucho que hayas atendido la llamada de Con Ánimo de Lucro y mucha suerte con esos kiwis. No, por favor, que España tenga suerte, porque que convirtamos el sol y toros en sol y tecnología. Eso es. Pues un abrazo muy fuerte, Ignacio. A ti, Luis Fernando. Hasta luego. 1:12 de la tarde, 12:12 en Canarias. Tiempo hoy, jueves, de analizar una tesis de inversión. Y hoy jueves nos acompaña el CEO, director de inversiones y fundador de Avantage Capital, Juan Gómez Bada. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, un placer. Me encanta esta sección que nos hemos sacado de la manga, de ver tesis de inversión. Sabes que las disfruto especialmente. Normalmente en Tu Dinero Nunca Duerme, pero me he traído un trocito de Tu Dinero Nunca Duerme a Con Ánimo de Lucro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este ratito vamos a poder descubrir una compañía que tenéis en cartera, entiendo. Sí, eso es. Y que nos vas a explicar por qué la tenéis en cartera. Hablamos de una compañía de tecnología. Sí. Y de una compañía que tiene que ver con el fundador de Twitter. Sí, correcto. Y tengo que decir, si hablamos de una compañía de tecnología, fundador de Twitter, que probablemente muchos value investors de los que vienen a Tu Dinero Nunca Duerme probablemente no hayan tenido ni en el radar nunca, ¿no? Es posible, aunque bueno, cada vez pueden ir teniéndola más porque se va acercando. Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, se llama Block. Cuéntame de ella. Pues a ver, es una compañía fundada por Jack Dorsey, que es el CEO, y tiene en torno a un 8% del capital, que ya es mucho dinero. Ese 8% son más de 3.000 millones de dólares, porque la compañía vale 38.000. Jack Dorsey... La compañía Block vale 38.000 millones de dólares. Ahora veremos por qué. Claro. De momento te diría, muy alto esto, bueno, muy caro. A ver. Eso es. Y por tratar por completar esa introducción, el fundador es el fundador y primer CEO de Twitter, que es Jack Dorsey, sí, que tiene tan solo 49 años, ¿vale? A pesar de todo lo que ha vivido y lo que ha creado. Y bueno, pues Block es una compañía que tiene dos líneas de negocio principales. Una que se llama Square, que es la principal, la que antes daba nombre a la compañía completa. Y lo que se dedica es a vender software, hardware y sistemas, software y hardware integrado para pequeños comercios, restaurantes. Y lo que consigue es, con esto, tiene más de 4 millones de clientes en el mundo, más de 3 millones están en Estados Unidos y está creciendo muy fuertemente fuera de Estados Unidos, pero también en Estados Unidos. Y lo que hace es te da el hardware, el software, y ya te lo conecta directamente con tu contabilidad para que desde que ordenas en la mesa la comanda ya esté
prácticamente todo integrado y haciéndose toda el recibo, la contabilidad, todo absolutamente, y te da todo con una experiencia de usuario y de muy buena, y también tanto para el cliente como para el vendedor, ¿no? Y bueno, pues ese que tiene una pantalla para el vendedor, otra pantalla para el cliente, para pagar con tarjeta, tiene, al final resuelve el problema a muchos vendedores, ¿no?, de este tipo de comercios, y para eso están las empresas, para resolver problemas, ¿vale? Esta es una de sus principales, una de las dos principales líneas. La otra es Cash App. Cash App es una aplicación financiera de pagos que está presente solo en Estados Unidos. Quiso crecer rápido también en Reino Unido y en Europa, pero lo paralizó porque al final tenía tanto por donde crecer en Estados Unidos y prefería hacerlo rápido con una única regulación financiera, que es ahí donde más está creciendo. Tiene más de 50 millones de clientes. 50 millones de clientes. Y bueno, pues Cash App, sí. Y entonces lo que hace es vender a... O sea, los usuarios pueden pagar como si fuese una tarjeta en el móvil, integrada con su cuenta. Pueden tener bitcoins, pueden invertir, pueden tener acciones, fondos de inversión, ETFs. Sí, una especie de neobanco en una aplicación, por así decirlo, y muy integrada con los pagos, ¿vale? Porque sobre todo donde es fuerte Block es en los pagos, en la gestión de esos pagos, que sean lo más peer-to-peer, lo más eficaz posible. Y 50 millones de clientes en la aplicación Cash App, 4 millones de clientes en Block, tanto en Estados Unidos como fuera. En Square. En Square, vamos, lo que es para la hostelería. Hostelería, y sí, eso es. Hostelería de comercio. Pues con 54 millones de clientes, ¿cómo lo hace para valer 38.000 millones de dólares? Bueno, pues hablamos de 38.000 millones. Sí, correcto. Está creciendo de una manera muy rápida. El PER para los value pues no es tan atractivo, pues está en torno a 30 veces beneficios, ¿vale? Pero que habría quien diría, Juan, eso es caro. Eso es caro, habría quien diría. Bueno, pues hay que explicar que antes, o sea, que es una compañía que, si nos ponemos, por ejemplo, contra el año 19, pues ha multiplicado por 5 sus ingresos, ha multiplicado por 3,5 sus beneficios, está creciendo de una manera muy rápida, y al final tiene un mercado enorme al que ir. Si tú te vas a los próximos 5 años y tuviera un crecimiento similar, estarían más que justificados esos múltiplos. Multiplicar por 3 veces los beneficios, pues por 3,5 te dejaría en menos de 10 veces el PER, ¿vale? A precios actuales. Vamos, o sea, ¿qué decir de esta compañía que ha estado recientemente muy en boca de todos? Porque tras la última presentación de resultados, donde pues incrementó más de un 30% sus beneficios, lo que dijo es que iba a reducir un 40% su plantilla, de 10.000 a 6.000, debido a la inteligencia artificial, ¿vale? Es un 40%. ¿Por qué? Porque es una compañía de software, como esas amenazadas que tanto se ha hablado en este inicio de año, hasta que la guerra de Irán pues ha dicho que eso ya ha quedado en segundo término, ¿no? Pero realmente es dentro de las compañías de software de las más protegidas, porque al final tiene datos propios, tiene gestiona los pagos. Es muy difícil que los agentes de inteligencia artificial entren a la gestión de los pagos. Y además la están reestructurando, o sea, esa reducción de plantillas, para hacerla más pequeña, más simple, más ágil, más una compañía que ya tiene mucha ventaja, mucho andado, pero la quieren convertir en una compañía nativa de inteligencia artificial. Nativa, pero con la ventaja de que ya está cotizada, porque la mayoría de empresas nativas de inteligencia artificial no se puede invertir en ellas porque están en el mercado privado. Y todavía dirigido por un CEO con muchas ganas de batalla, 49 años, y con capacidad y experiencia para hacer esto. Entonces, bueno, pues tiene, en mi opinión,
¿Cuáles son los márgenes que maneja? Porque tiene pinta de ser un negocio muy escalable. Sí, lo es. Con poco coste por cada nuevo cliente ganado. Y si reduce ahora personal para meter inteligencia artificial, todo hace indicar que esos márgenes van a seguir subiendo. Absolutamente. A medida que crece en el mercado, ¿no? O sea, es una máquina de hacer dinero. La reducción de costes generará incremento de márgenes, clarísimo, pero no solo eso, sino es mayor capacidad. Y no lo hace esta reducción de plantilla, no la hace Jack Dorsey para ahorrar en costes, porque está creciendo fuertemente, sino para poner las pilas a todos y decir, oye, tenemos que adaptarnos rápido, tenemos que poner... Es un poco nervioso a todo el mundo, pero a la vez ser honesto en el sentido de que otras compañías que van a tener que adaptarse a la inteligencia artificial y van a tener gente que les sobra, lo que no puedes hacer ahí es en compañías donde quieres las ideas, quieres la mejor gente, pues hoy he hecho a 500, el año que viene cuando ya parece que está todo a otros 500, después esto no, aquí hace un cortar por lo sano para que a partir de ahora, y apoyando a las personas que se van en buenas condiciones, las que han sido seleccionadas por Block, no es como aquí, que te hacen un plan en el cual tú te puedes apuntar, no, aquí ellos te dicen si estás seleccionado o no. Y la selección la hacen ellos. O sea, uno del 60% que siguen no puede decidir me voy. O sea, me quiero adherir al plan, ¿no? Es al revés, pero también luego lo que hacen es, aparte de darles unas indemnizaciones superiores a cada una de sus legislaciones, tener pues un apoyo a gente que vale, que seguro que se puede reciclar en otros sectores. Pero al final lo que hace es decir, oye, no quiero ir demorando el problema, quiero ser ágil, quiero ser rápido, quiero ser honesto y quiero que todo el mundo se dé cuenta de que a esto vamos y de que tiene que dar lo máximo en este nuevo entorno y en esta nueva plataforma, porque al final la inteligencia artificial es una nueva plataforma, ya no es internet, ya no es medios de pago como Cash App, sino desarrollar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es su propuesta. ¿Cuál es la digamos la ventaja competitiva en el sentido de dificultades para que aparezcan competidores? ¿Qué fosos defensivos tiene? Correcto. Esa es una de las tres partes, porque al final creo que hemos hablado un poco atropelladamente, pero vamos por recordar los tres criterios de inversión que tenemos en Avantas Capital. El primero es alineación de intereses entre directivos y accionistas. Aquí el 8% está, decías. Es 8%, siendo CEO y fundador, que al final siempre se le quiere más a tu niño, ¿no? Después, ventaja que exista un excelente modelo de negocio, es decir, que haya ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, y ahora vamos con ellas. Y tercero, el precio que sea razonable comparado con lo que vas a ganar. Sí que hemos tocado algo de precio, nos quedan... El precio, luego voy a atacarte en los últimos minutos. Bueno, perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos es una compañía que al final ofrece... O sea, las compañías lo que hacen es, como decía antes, solucionar problemas a los vendedores, y entonces cuando tú le das algo integrado que se ve muy bien, porque es un hardware de último diseño que se ve muy moderno y que le gusta tanto a los vendedores como a los clientes de los vendedores, y luego un software que está absolutamente integrado y perfecto y te simplifica todos esos pasos, lo que estás ofreciendo es algo mucho mejor a lo que hay, algo que están creciendo en cuota de mercado muy rápidamente y bueno, donde la competencia es limitada, teniendo en cuenta que utilizan sistemas generalistas, ¿no? Utilizan, pues abres una tienda y utilizas tu Excel y tu
Microsoft, ¿no? Que lo hace muy bien, pero de una manera generalista, y luego para tener luego tu sistema de contabilidad o tu gestoría, todo eso va aparte. Aquí te lo integran todo para que todo esto te lo haga la misma plataforma. Y España es uno de los países en los que está empezando a entrar Square, y entonces con un producto mejor, con un servicio mejor, es como están creciendo. Y la ventaja competitiva es que el primero que llega con cosas de nueva generación, al final la escala, o sea, el primero que llega se lleva gran parte del beneficio, pero la escala hace, como bien decías, que te permite que puedas obtener unos márgenes mucho más grandes y además puedas seguir innovando con mucha más capacidad que tus competidores. O sea, ahí es donde está el foso defensivo, en que lo que ellos ofrecen no lo están ofreciendo otros de la misma manera, con la misma facilidad. Lo mismo ocurre en CashApp. En CashApp pues es un entorno muy de pagos directos, muy basado en blockchain. Por eso se llama Block, la compañía. Jack Dorsey es firme defensor del Bitcoin como herramienta de las finanzas descentralizadas, ¿vale? Y entonces ahí está impulsando con más capacidad que nadie, tanto dinero como medios humanos, para desarrollar los mejores productos y servicios para los clientes, que también somos nosotros a los que hay que resolver problemas, ¿no? Entonces, una vez que lo tienes a ese tamaño, pocos, ¿quién puede competir? O sea, y el foso defensivo es tu ventaja tecnológica, es tu tamaño, es tu capacidad, y que no haya nadie que esté por delante de ti en esto. Correcto. Y el precio, nada, te digo, nos quedan 3 minutos de programa, pero decías, está cotizando 33 veces 30 veces beneficios. Me gustaría saber ¿cuándo entrasteis en Block? Sí, pues entramos no en un buen momento, porque están todavía bajando el diciembre, principio del diciembre del 21, principio del 22, o sea, y después sí que hemos incrementado en momentos bajos. O sea, el precio medio más o menos debe rondar el nivel al que está ahora, pero es una compañía que, teniendo en cuenta su potencial, tengo que decir, en el año 19 estaba cotizando más o menos igual que ahora, y en el año 2021 estuvo al principio del 21, vamos, pues en torno a 2-3 veces lo que ahora. Es decir, puedes decir, está cara, ha estado mucho más cara, porque en el 19 a los mismos precios significa del 19 hasta ahora multiplicado por 5 las ventas, por 3,5 los beneficios. Entonces, creo que la situación del software, el miedo a la inteligencia artificial, pues genera oportunidades. Ineficiencias, oportunidades. Si consideráis que es una compañía que todavía le queda para madurar, que todavía tiene recorrido y que puede consolidarse todavía más en el mercado. Hombre, la situación competitiva, las soluciones que ha sacado, tiene pinta de que así lo van a hacer. Y si además se vale de la inteligencia artificial para hacer los procesos mucho más eficientes, digamos que la evolución natural de la compañía es a ganar cada vez más cuota de mercado con cada vez menos costes, ¿no? Sí, y con cada vez mejor servicio, sobre todo. Al usuario final, que es también lo que refuerza ese foso defensivo que estabas Hay que comentando. estar a la vanguardia en este tipo de compañías, y si eres el que claramente eres el competidor a batir, pues y tú no te estás durmiendo en los laureles, es una posición envidiable. No, pues una compañía que no conocía, de alguien que sí, porque a Jack Dorsey sí que le conocíamos por su paso por Twitter. Además, ese punto que decías yo creo que también es muy importante, ¿no? 49 años en un CEO que ha visto ya de todo, que tiene una experiencia bárbara, que además mete mucho skin in the game con ese 8% del capital, y que pues es un convencido de que su negocio tiene que salir adelante con decisiones estratégicas no fáciles tampoco, como decir, oye, paralizo mi intención de salir fuera, voy a terminar de consolidar en Estados Unidos y ya me meteré con otras regulaciones. Cuando venga a Europa, eso ahí, la regulación en los temas de pagos, le empiezan a poner frenos, y prefiere ir rápido en una
que es suficientemente grande. Juan Gómez Bada, muchas gracias por traernos Block, una nueva tesis de inversión y descubrirnos ese trabajo minucioso que hacéis los gestores. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más y no se pierdan el programa de mañana donde vamos a hablar mucho del Madrid Economic Forum con sus protagonistas. Aquí les espero. Hasta mañana, amigos.